Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Marisa de Martínez, salvadoreña, fundadora de la Fundación Monseñor Romero en El Salvador. Marisa es defensora de los derechos de la infancia y desde 1989 ha dedicado su vida a intentar construir espacios seguros de desarrollo y protección para las niñas y niños y los adolescentes en situación de vulnerabilidad en El Salvador. Y con ella vamos a hablar sobre una figura realmente relevante que es la de San Óscar Romero, sobre sus enseñanzas que siguen vigentes al día de hoy y también sobre su compromiso, el compromiso de Marisa y la figura de mujeres que como ella son luchadoras y están comprometidas con la búsqueda de la paz y la justicia. Marisa, aunque estoy convencida de que prácticamente todas las personas que están ahí al otro lado y nos están escuchando saben quién fue San Óscar Romero, defínelo. Monseñor Romero es un referente de la misión de los cristianos en el mundo, ¿verdad? En la sociedad, específicamente en la sociedad salvadoreña caracterizada por una ingrata desigualdad, injusticia, ¿verdad? Una grotesca, diría yo, una grotesca desigualdad social, económica, cultural. 6 millones apenas de habitantes, 6 millones y un poco más, 200,000 en un pedacito de tierra de 21,000 kilómetros cuadrados. O sea, somos un paisito pequeño, pero donde se dan situaciones verdaderamente terribles. Y Romero ha sido durante todos estos años un referente de lo que pasa en la iglesia del Salvador y en el pueblo del Salvador. ¿Le conociste mucho? Le conocí cuando llegó a San Salvador como arzobispo. Y te digo una cosa, no nos pareció que lo nombraran arzobispo. Estuvo 20 años en un pueblo del oriente del país. Y bueno, es un pueblo cafetalero donde se concentraban los 5 o 6 grandes terratenientes del país, ¿verdad? Un pueblo donde la mayoría de la población eran cortadores de café, cortadores de caña, recolectores de algodón, viviendo en condiciones como muy pobres. Romero llegó ahí siendo un jovencito, un muchacho de 27 años. Venía graduado, digamos, venía ya de Roma, donde estuvo 6 o 5 años viviendo y formándose. Llega al ¿Y no os Salvador. gustó al principio? Pues cuando él llega, hace ya tantos años que no es indiferente a quién nombraban de obispo, aunque ella dioses, como que uno se relaciona más con sus dioses, sí, ¿verdad? Pero decía, ¿y quién es ese Romero? Claro, estuvo 20 años de sacerdote en San Miguel, en un pueblo mayoritariamente de una población pobre, dependiente de la recolección de agrícola, ¿verdad? Del café, de algodón, de la caña de azúcar después. Un pueblo pobre, y sentíamos que venía un jovencito de Roma muy bien formado, pero en esos 20 años, una de las vocaciones grandes de Romero era esto de ser comunicador, ¿verdad? Y funda la radio Chaparrastique. Todas las semanas, un día a la semana, tenía un programa para llamar, para decir, llamamos para predicar el evangelio, pero Romero traía el evangelio a su contexto, a su realidad, ¿verdad? La radio Chaparrastique fue muy importante para sensibilizar a mucha gente. Y te podría decir que estuvo 20 años de párroco en San Miguel, ¿verdad? Un municipio importante del oriente que yo recomendaría
una biografía de Romero escrita por Roberto Morozo, un italiano. ¿Pero por qué al principio? Es la mejor biografía que existe de él y habla de su estancia desde su nacimiento. ¿Y por qué cuando le nombran arzobispo os dejó así como un poco descolocados? Nos dejó un poco descolocados porque teníamos casi la certeza de que el arzobispo iba a ser Monseñor Arturo Rivera y Damas, que era el segundo en el... entonces decimos, le toca a él, y Arturo Rivera y Damas pues traía una línea que satisfacía su trabajo en cuanto a el acercamiento a situaciones muy concretas, a denuncias también que se hacían, y decimos, ¿y este viene de San Miguel? ¿Quién es? Claro, viene de San Miguel, pero también ya, además de ser párroco en San Miguel durante varios años, fue secretario también de la Confres, ¿sabes? La Confederación de Obispos, ¿verdad? De ¿Quién nos iba a decir que iba a Centroamérica. terminar siendo santo? Siendo santo. Cuando llega a El Salvador en el 73 y lo nombran, te voy a decir algo, la gente se quedó en primera instancia, ¿y ese quién es? No sé cómo va a actuar en esta realidad tan convulsa de la arquidiócesis de San Salvador. Tiene un territorio grande porque tiene municipios, le llamamos ahí, el municipio de San Salvador, el de La Libertad, que es grande, el de Antiguo Cuscatlán, en fin, son como 4 municipios, la parte central del mapa, que es bastante población, pues, y bastantes sacerdotes, y por eso no conocíamos mucho, y fue el milagro, creo yo, de Rutilio Grande. Monseñor entonces vivía en el seminario San José de la Montaña, donde se forman jóvenes para el sacerdocio. El encargado de ellos era Rutilio Grande, un jesuita, el primero que asesinan en El Salvador. Pues eso movió las bases de la iglesia. Y Monseñor Romero ahí dormía, ahí vivía en el seminario. Y era muy amigo de Rutilio. Fíjate que dices el primero que asesinaron en El Salvador, entonces eso inmediatamente me lleva a hacerte una pregunta que puede que algunas de las personas que nos están escuchando se hagan. ¿Por qué le asesinaron? ¿Por qué asesinaron a Monseñor Romero? He copiado alguna de sus frases y de ahí se puede deducir por qué le asesinan, ¿verdad? La iglesia, dice, no puede callar ante tantas injusticias del orden económico, político, social. Si callara la iglesia, sería cómplice con el que se margina y duerme, un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para usar y acaparar económicamente, políticamente y marginar a una inmensa mayoría del pueblo. No puede la iglesia dejar de promover a la persona para decirle: no te duermas, eres hijo de Dios, trabaja tu dignidad, sé artífice de tu propio destino. Entonces, en esa línea, Monseñor nos predica el Evangelio. Marisa, hubo una enorme represión cuando le enterraron. El asesinato de Monseñor Romero supuso una convulsión en El Salvador. Tú fuiste testigo de la represión que hubo en su entierro, ¿verdad? Claro, estuvimos en el entierro, por supuesto, y en otra. Pero fíjate que lo asesinan en el 80, ¿verdad? 1980. Tremendo. Monseñor, en este pedacito que he leído de una de sus homilías va en esa línea, haciéndonos conciencia. Por eso lo asesinan. Porque la gran oligarquía que quiere mantener su poder político, económico, dominar a las masas
para su beneficio, no le conviene este tipo de llamados al pueblo de parte no del sacerdote de la parroquia nada más, sino del arzobispo que era oído en el mundo, ¿verdad? Su palabra despierta conciencia, pero entonces ahí deciden pues quitarlo del camino. Quitar a Monseñor del camino, pero antes le matan a 5 o 7 sacerdotes. Y el primero, Monseñor Romero, toma posesión de su cargo en febrero. Y en mayo asesinan a Rutilio, ¿verdad? Entonces, fue 12 de marzo asesinan a Rutilio, perdón, en mayo asesinan a otro párroco joven. Lo deja a Monseñor verdaderamente, son bofetadas que recibe si tiene 2 meses de haber llegado al arzobispado. Y era muy amigo de Rutilio, así lo quería mucho, le impactó. Y es bien importante, Rutilio es jesuita, cómo empiezan a atacar fuertemente a los jesuitas de la UCA, porque los consideran la gente más conservadora, esta gente católica, ¿verdad? De las altas esferas económicas, que se considera católica. Sí, claro, cuando lo bautizaron de pequeños. Pero esa gente declara a los jesuitas y a todo el que hable en ese tono de Óscar Romero, ¿verdad? Pueblo, despierten. Es pecado que ustedes no defiendan su vida, sus derechos. Quien predique así se vuelve, lo catalogan de enemigo, ¿verdad? Es decir, este es peligroso. Marisa, ¿qué os llevó a crear la Fundación Monseñor Romero 20 años, creo que fue, después de su muerte? Nos llevó a crearla porque después, en esos 20 años, tuvimos una iglesia bastante callada. Una iglesia poco agradecida con San Óscar Romero, con obispos que no entraban en esta línea. ¿Por miedo? Por convicción, creo yo, unos obispos muy de derecha, muy conservadores, ¿verdad? Y bueno, San Óscar trasladaba el evangelio a las realidades salvadoreñas, porque al final de cuentas yo creo que eso tiene que ser nuestro seguimiento al Jesús de Nazaret, ¿verdad? Al Jesús que anda en los márgenes de Jerusalén. ¿Con quiénes? Con los leprosos, con la gente desechada de esa sociedad, con las mujeres, con el ciego, con el cojo, etcétera, ¿no? Entonces, andar... Monseñor era eso, ¿no? ¿Y metido en la realidad de los pobres. Y vimos que pasó el tiempo y este arzobispo y vino otro y de Monseñor en esos 20 años se hablaba poco. Solo celebrar acordarnos de su nacimiento, hoy cumple tantos años de asesinado, en fin. Hay un hombre muy valioso en la iglesia, Monseñor Ricardo Urioste, que nos convoca a unos cuantos laicos para eso que tú has dicho. La fundación dice, miren, estamos conmemorando el 19 aniversario de Romero y aquí la vida sigue sin dar a conocer. Aquí no se trata de celebrar la misa, ¿verdad? Recordar a Monseñor que lo mataron y que eso fue muy malo. No escondamos a Romero. Y tenemos que mover su pensamiento. Y entonces nos convoca como a 60 laicos y laicas que teníamos actividades en algunas parroquias, ¿verdad? Entre ellas el trabajo de comunidades eclesiales de base. Y nos dice, vaya, hagamos algo. Y desde ahí nace la Fundación Romero. ¿Tú le conociste personalmente a Romero? Personalmente, claro, le conocí en 2 ocasiones, ahí donde él vivía en el seminario.
Mi esposo le conocía también. Bueno, conocerle, de saludarle, de darle la mano y eso. Y luego yo trabajé en una fundación que fundó un jesuita, a quien queremos muchísimo también, ya murió, Antonio Fernández Ibáñez, Fundasal, Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. Entonces, o sea que fue una persona con la que tuviste bueno, una relación, y supongo que de alguna manera estar con él, escucharle, tuvo un impacto en tu propia vida. Dos cosas. Al Señor se le podía conocer, si querías oírlo y escucharle, los domingos en la catedral. La misa en catedral de las 8 de la mañana era inmensa, ¿verdad? Si llegabas a las 8:05 ya no tenías dónde sentarte. Pero de escucharle, tuve la gracia, digo, de estar en una reunión con él analizando un problema de la iglesia, pero también, te digo, de la fundación del jesuita, porque llegó a una actividad nuestra. Yo trabajaba en Fundasal como trabajadora social, y llegó a la inauguración de una casa de la comunal, y ahí pudimos también almorzar con él, conversar con él. Era muy sencillo, un hombre sencillo, y eso pues para nosotros fue una sacudida muy importante, el asesinato de Monseñor. Monseñor Romero, que denunció con mucha valentía y con mucha firmeza pues la injusticia social, la represión en El Salvador. Bueno, eso le costó la vida. ¿De dónde crees que sacaba fuerzas para hablar con tanta claridad y valentía en un contexto tan peligroso, y bueno, tan peligroso que acabó con su vida? Sacaba fuerzas de su comunicación con Dios en la oración. Era un hombre de oración, ¿verdad? Era un hombre de dejarse interpelar por su realidad, y como ese Jesús de Nazaret, preguntarse ¿qué hago? Y tener miedo, y saber si daba o no daba tal paso, y saber a qué lo llevaría si lo daba, porque los malos estaban dominando y controlando el gobierno. Entonces, pero se siente obligado, Monseñor, por su fe, por su relación con el Jesús de Nazaret del Evangelio, no un Jesús romántico y eso, ¿verdad? Sino el Jesús que se enfrenta a unos poderosos también de su tiempo, que eso generalmente lo saltamos en los evangelios porque leemos lo que nos leen en las misas, no profundizamos en lo que eso sería y para él, ¿verdad? Entonces yo creo que Monseñor, igual que Jesús, se deja tocar por la realidad y se conmueve por esa realidad, y es, Monseñor, digamos, es solidario. Es solidario con una población que representa el 63% de un país. Es que no puedes ignorarla. Han pasado 4 décadas desde que asesinaron a Monseñor Romero, hoy ya San Óscar Romero, y me gustaría que me dijeras ¿cuál ha sido el legado que ha dejado para El Salvador, pero también para América Latina? América Latina, después de la reunión de obispos en Medellín y después en Puebla, que Monseñor estuvo en ellas también, vino con mucha fuerza para eso. Yo creo que Monseñor Romero, el legado que nos deja es ese llamado que los jesuitas, que algunos de los jesuitas lo siguieron y pasaron la misma suerte de Romero. Los asesinaron. Los asesina un ejército al servicio de una oligarquía cerrada, ¿verdad? Egoísta. ¿Y qué es lo que le da fuerza, me decías, a Monseñor? Pues es eso, de verse en un mundo donde su opción
por un evangelio que opta por las mayorías y que por un Jesús que anuncia su palabra a esos, ¿no? A su pueblo, al adúltero, al ciego de nacimiento, a los que piden limosna, a Lázaro, en fin, es gente del pueblo y conoce esas realidades y a veces solo lo pasamos así. ¿Quiénes fueron esa gente? ¿Bajo qué poder vivían? Económico, político, social. ¿Por qué estaban atrás de la muralla de Jerusalén? ¿Por qué vivían en la calle? ¿Por qué las mujeres vivían así? Entonces, todo eso a Jesús, claro, es lo que le conmueve y está con esa gente hasta el final. Uh-huh. En tu caso, me gustaría saber un poco cómo ha sido tu historia de compromiso frente a la injusticia en ese contexto centroamericano de tu país, de El Salvador, pero también de otros países, y sobre todo la situación de las mujeres salvadoreñas, con las que tú también estás comprometida. Ese compromiso te lleva a estar a su lado en la lucha por sus derechos. Mira, yo siempre lo he dicho porque lo tengo que decir, aunque en mi casa eran católicos, porque íbamos los domingos a misa, eso sí. Pero tuve la suerte de educarme en un colegio de religiosas, que aquí también en España tienen varios colegios, entiendo. Se llama La Asunción, la religiosa de la Asunción, así se llaman. Aquí tienen un colegio que se llama Santa Isabel. Entonces, tuve la suerte de educarme ahí y ahí, no sé, aunque a todas nos formaron en esa línea, pero fue como recibir desde ahí esa abierta de ojos, de decir, hey niñas, hay unas realidades allá afuera. Y fundaron un movimiento que se llama AMA, Auxiliares Misioneras de la Asunción. Lo fundan 2 españolas. Que llega a Centroamérica cuando yo ya salí del colegio, nos daban la oportunidad de trabajar 1 año con las hermanas, como laicas, en las obras misioneras que ellas tenían en pueblos perdidos, ¿verdad? Sobre todo indígenas de Guatemala, en el Petén, en las barriadas marginales de San Salvador, con una escuela en Nicaragua. Entonces, claro, necesitaban manos, necesitaban ayuda y contaban con algunas, digamos, nos ofrecían eso a las exalumnas. Es decir, antes de dar más pasos en su formación, ¿por qué no se vienen 1 añito? Como mínimo 1 año, porque el trabajo era muy intenso. Y yo me anoté ahí, me designaron a un pueblo indígena en Guatemala que se llama Cabricán. Y el vivir ahí, ya además en el colegio nos ofrecieron también el voluntariado para ser catequistas los sábados. Me apunté y el que nos llevaran a esos barrios que yo, siendo salvadoreña, no conocía, barrios bien marginados, a dar catequesis en unas escuelas piso de tierra y niñas de 6º grado que eran mayores que yo, ¿verdad? Y yo ya terminando casi pues el colegio, el bachillerato, lo que sea. Esas cosas me sacudieron, creo yo, internamente, ¿verdad? Y que uno da pues luego en la vida, a lo largo de la vida, dice, gracias Señor, porque los pobres me fueron marcando el camino. Es como sentirte tonta de decir, esto sucede y yo no me doy cuenta. Y yo no sabía. Y estos indígenas, ¿cómo sobreviven ante estas situaciones tan terribles en un pueblo que no tenía ni energía eléctrica? En fin, esas son las cuestiones que te van como abriendo los ojos a una realidad y que te quedan 2 opciones, dejarlo, ignorarlo y seguir tu camino, o ver cómo te metes en ese camino. No solo para dar, sino para recibir, ¿verdad? Y quizá eso, pues doy gracias a Dios y en eso viene Romero y nos mete en este terremoto en El Salvador, donde
Les pido que lean sus homilías. Es fuerte los llamados que nos hace, ¿verdad? Es fuerte. Fíjate, a la iglesia le hace, su palabra impactó muchísimo y las comunidades eclesiales de base en El Salvador se disparan con Óscar Romero. Sacerdotes comprometidos que forman laicos para formar comunidades eclesiales de base entre campesinos y pobres y que aprendan a leer el Evangelio con esa metodología latinoamericana, ¿verdad? Que impulsa el Concilio de Medellín, de Puebla, y que se riega como una chispa. Los pobres, aunque son católicos, van a misa, oyen el Evangelio cuando pueden, pero no se metían en el Evangelio y con ese método entendieron que podían hacer lo suyo. Entonces, pues, todo este mundo que se me facilita, me ayuda a eso. Por eso con Urioste no dudamos en fundar la Fundación Monseñor Romero hace 20 años. ¿Y de sus enseñanzas, cuáles crees que son las más urgentes, las más necesarias hoy en día? Ese llamado, mira, duele esto porque uno dice, Monseñor fue hace 40 años, vaya, ya cambiamos, ahora su llamado es otro. Y no. Sigue siendo el mismo llamado del compromiso, de que la iglesia no abandone a su pueblo, de que trabajemos por el diálogo, por señalar al demonio que existe en nuestras sociedades y por dónde se ha infiltrado y denunciar las injusticias, ¿verdad? Eso es un legado de Monseñor que ya no se le puede callar. Sus homilías de 3 años están grabadas, ¿verdad? Están en internet. ¿Cuál es la situación que se está viviendo, que estáis viviendo hoy en día en El Salvador? Horrible, horrible, realmente. Bueno, Monseñor ya nos hacía llamados a eso, ¿verdad? Que nos responsabilizáramos de nuestra realidad. A los pobres, que son la mayoría, como le decía al principio, del país, ese era un llamado importante de Monseñor. Era una responsabilidad el asumir esas realidades, analizarlas, conocerlas. No estén dormidos, despierten, vean, decir, es pecado que ustedes colaboren con mantener esta situación de marginalidad, de hambre, de analfabetismo. ¿Por qué lo aceptan tan como que fuera así la vida? Son los otros, ese poquito de la sociedad, los que tienen derecho de vivir con esos lujos y pagar los salarios que se pagan. Entonces, eso hace que El Salvador no acaba de salir, da pasos, ¿ya? Pero nunca hemos tenido gobiernos que realmente se entreguen a ver estos temas a profundidad. Hemos pasado por algunos gobiernos que han ido abriendo espacios para mejorar la situación de las mayorías. Pero luego viene y lo desarma todo. Sí, es un muchacho verdaderamente, y siento como desquiciado, ¿verdad? Está manejando el país, jugando con las necesidades del pueblo, haciendo unas promesas maravillosas y ninguna de ellas ha cumplido. A la Universidad Nacional, la única universidad pública, le promete en su discurso, que ustedes pueden escuchar porque ha quedado grabado, que va a abrir 2 universidades más en el oriente y en el otro departamento, que va a subir el presupuesto. Bueno, la cerró.
la vino apretando la universidad, apretando. Lo último que salió la semana pasada, que solo va a dar fondos para pagar salarios, nada más. Pero una universidad no solo paga salario, ¿verdad? Es terrible, y creo que de la Universidad Nacional también, hay que reconocer, salieron en los años 70, 80 jóvenes formados que se incorporan a la lucha revolucionaria que llamamos en El Salvador, ¿verdad? Y creo que le tiene cierto respeto a eso y a que se repita. Y entonces está gobernando pues de una manera díscola y muy agresiva, muy violenta, muy amenazante, y aprovechándose de la población que hemos vivido situaciones límite de pobreza, donde los niños, adolescentes, jóvenes, deciden hacerse la vida a la fuerza, con violencia. No tenemos estudio, y si estudiamos de nada nos sirve, porque nos toca ir a cortar café o a barrer las calles, o aquí no tenemos oportunidades. Vamos a seguir viviendo como vivimos, en la miseria, y se deciden a formar lo que se conoce como las pandillas. No nacen en El Salvador, nacen en Los Ángeles, en los años 80 y 70, ¿verdad? Toda la migración que hubo hacia allá por la guerra civil que tuvimos, familias que entran ilegalmente a Estados Unidos con niños pequeños, allá crecieron, allá conocieron lo que eran las bandas latinas, las bandas mexicanas, las bandas chinas, en esos sectores de Los Ángeles, y aprenden a unirse para defenderse de los demás, y poco a poco van avanzando hacia bandas armadas en Los Ángeles y más allá de Los Ángeles, en otras ciudades de Estados Unidos, y aprenden que la sociedad no les va a facilitar el bienestar, pero que lo pueden arrebatar, y que pueden arrebatarlo con amenazas. Ahí tienen como pandillas una situación que les hace sentirse valientes, pero Reagan, el presidente Reagan, allá a finales de los 90, nos manda varios vuelos con pandilleros que eran del Salvador. Y llegan chicos chicos no, llegan hombres que llegan tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto cuando viene un vuelo de estos, y eran salvadoreños, nacidos en El Salvador, pero que cuando tenían 6, 10 años, 8 años, se habían ido sus padres allá, hablaban incluso mal el español, y no conocían. Andaban perdidos, es decir, pum, los tiran en el aeropuerto, les reciben con un café o una Coca-Cola y un pan, y les dice, pues fuera, habrán avisado a sus familias, y algunos nos decían, tienen un teléfono que nos presten. Yo tengo el teléfono de mi abuela para decirle que estoy aquí. De los teléfonos públicos llamando, la familia ya ni los conocían, ¿verdad? Y nos preguntaban, para ir a tal pueblo de donde soy originario, mi familia, Usulután se llama, hijo, está a 110, 120 kilómetros de San Salvador, pero a esta hora, 6 de la tarde, no vas a encontrar bus. Y venían sin dinero, entonces se encuentran como, dice, bájense del avión, ¡fum! Ahí vean qué hacen. Estos jóvenes empiezan a enamorar a chicos, a enamorar a niños de los sectores populares en desventaja, niños, adolescentes sobre todo, y que los admiran porque vienen con unos tatuajes MS o no sé qué otra cosa, y que hablan raro, y que los reúnen
los reunían ahí para hablarles de la Mara, de la pandilla, y logran enamorar a muchos niños, niños nada más, varones, de los barrios marginados, que los van admirando y les dicen, bueno, nosotros ya estructuran su vida, aquí hay 200 casas en esta comunidad, en esta colonia, cada casa nos va a dar X cantidad, ¿verdad? Y si tienen un negocito, usted vende tomates, tiene una tienda pequeña, la tasaban. Nos vas a dar $10 todos los sábados o 5 o más, si era ya una pequeña empresaria, ¿verdad? Entonces, y vivir de eso en la comunidad, ¿qué tal? Y por eso cuidar su colonia. Aquí dominamos la pandilla MS. De aquí para allá han entrado los de la pandilla otra, ¿no? Pero entonces tenemos que cuidar nuestra frontera, que estos no se metan aquí. Entonces esa es la guerra entre pandillas. A todo esto crecen, pues. Y la población tenía que estar un poco con la cabeza baja, porque para hacerse respetar tenían que matar. Y no tenían, pero lo hacían, porque de esa manera todos estos barrios marginados de El Salvador estaban sometidos a estos grupos. Y a ellos no llegaba, es decir, a una pregunta, todo ese legado de Monseñor Romero, todas eran impermeables a esa voz que llegaba de Monseñor, eran impermeables. Sí. Sí, y yo creo que en eso también la iglesia, esa iglesia que critica a Monseñor, de no estar en la calle, en los barrios, acompañando, son pocos, los que en la iglesia pues se dedican a acompañar y a crear esa conciencia. Pero ten en cuenta que estos muchachos se van haciendo realmente violentos. Si tú entrabas a la comunidad, primero tenían que saber quién era, de dónde venías, a quién visitabas. A mí me tocó entrar. ¿Y cómo recibían a vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Las personas que estabais alrededor de Monseñor Romero. Sí. Fíjate que a Monseñor, estos chicos malos que les digo yo, pero bueno, también hay que conocer el porqué, ¿verdad? De dónde vienen, cuál fue a Monseñor Romero lo respetan. Y, por ejemplo, Fe y Alegría, que es una institución jesuita, donde trabaja en las barriadas también con escuelas y con otros programas de formación técnica, también la respetan. Pero ¿por qué le respetan? Porque ven que no llega con ningún interés de catequizar en contra directamente de las pandillas, ¿verdad? No tocamos el tema. Nosotros venimos a formar aquí en la escuela, ¿verdad? Venimos a Fe y Alegría tiene carpintería, tiene albañilería, tiene arreglar motos y eso. Y se centra en eso, cosa que pues lo respetan. Y la misma gente de la comunidad dice, bueno, dejen en paz, tranquilo, a esta institución que ha venido a formar a estos chicos para que luego tengan trabajo, ¿verdad? Eso lo entienden. Nosotros también como Fundación Romero, cuando hacemos los primeros años, desde que lo fundamos, desde el 20 hasta hoy, invitamos a la plaza y a una caminata de una plaza a otra, y es multitudinaria, el 24 de marzo. Ustedes conocerán todas las canciones que han salido sobre Monseñor, los folletos, los talleres, eso lo hacíamos en la fundación, talleres sobre Monseñor Romero. Después de 20 años que la iglesia estuvo un poco callada, decir, vaya, Romero,
¿verdad? Y cómo interpreto con esa metodología de las comunidades eclesiales de base, que no voy y te digo lo que debes de pensar, sino leamos esto y qué nos dice. Analicémoslo. ¿Por qué lo dice? ¿Para quiénes lo dice? ¿Qué consecuencias podría traerle qué consecuencias le trajo a Jesús andar diciendo lo que dijo? Las conocemos. Entonces, esa metodología la usamos mucho. Pues muchas gracias, Marisa, por aceptar la invitación de Voces por una Causa, por acompañarnos en este capítulo, y ha sido muy interesante escucharte. Gracias a todos ustedes también por estar ahí, y hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.